Bien, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, muchachos? Empecé a grabar para los que no pueden ver la clase y voy a compartir pantalla. Bien, entonces en la semana número 8 de matemáticas, el tema es razones, proporciones y porcentaje. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. En el contenido tenemos lo que es la razón y la proporción. Vamos a identificar cuál es cada uno de ellos. La propiedad fundamental de la proporción, una variable en la proporción, la proporcionalidad directa e indirecta y el tanto por ciento. Entonces voy a ir un poco rápido, más que todo para que vayamos completando el libro y explicando algunas cositas para que nos dé tiempo, ya que tengo otra clase de luego con octavo. Entonces el primer tema es la razón directa. Es el primer tema. Está en la página 104. Y si leemos un poco, dice que es un proceso matemático que se encuentra a cada momento en la vida diaria. Y nos dan un ejemplo. Por ejemplo, dice que un partido de fútbol termina en, y nos da un ejemplo, 3-2. Un equipo logró 3 goles, el otro logró 2. En una clase, la razón entre hombres y mujeres está en 12-14. Hay 12 hombres y 14 mujeres. En una fiesta, la razón entre hombres y mujeres está en 1-1. Hay casi la misma cantidad de ambos sexos. Entonces, más que todo eso es la razón. Los que miran fútbol aquí saben cómo funciona. Si un equipo gana 3-2, se dice así, como está el ejemplo, 3-2, porque un equipo logró 3 goles sobre el otro. En el orden que se van diciendo, así queda. Si se fijaron en el ejemplo B, decía que en una clase la razón entre hombres y mujeres, y escuchen bien, la razón entre hombres y mujeres. Primero le está mencionando los hombres y luego la mujer, y dice que es 12-14. Entonces el 12 pasa a ser para los hombres porque es el primer número que menciona con el primero que menciona. Y el 14 es el segundo número y como mencionó de segundo a la mujer, a las mujeres, entonces queda ese número asignado. Bien, leamos. Dice que la razón es de 3-2 o 3-2, así como se lee, ¿verdad? Como en el fútbol. Dice que la razón es la expresión matemática para la comparación de dos cosas por medio de la división. Ese cuadrito que está ahí lo van a pasar al cuaderno, así que marcan. Ese cuadrito de la página 104, de la parte final, lo van a pasar al cuaderno. Les voy dictando algunas cositas así que las van a pasar al cuaderno. ¿Para qué? Para que lo estudien para examen, para la parte teórica. Luego tenemos en la página 105 ya ejercicios y dice, a veces encontramos razones en forma gráfica, como en la forma siguiente. Entonces, si se acuerdan de las gráficas, esto es parecido. Solo que aquí no vamos a decir cuartos ni nada por ahorita. Entonces, vamos a escribir la razón. Para escribir la razón, entonces decimos, eh, ¿cuánto tiene el primer cuadro? ¿Cuántos cuadros? O la primera serie de cuadros, ¿de cuántos está compuesto? 4. Correcto, está en 4. Entonces, sería en la primera línea, escriban 4, 2 puntos, y dejan el espacio, vamos a escribir otro número. ¿Cuántos cuadros tiene la serie de abajo? De serie de cuadros. 8. Entonces, correcto. Entonces, esa es 4-8. Entonces, van a escribir 4, 2 puntos, 8, así. Vamos a escribir 4, 2 puntos, 8. Esa va a ser en la primera línea. En la primera línea. Luego en la otra sale un igual y luego les pide acá aparte. Y dice que le escribamos y su forma mínima. Y su forma mínima. Entonces, para representar en forma mínima, vamos a colocar como en fracción. Acuérdense que como fracción se puede también decir.
Y como fracción quedaría el primer número que tenemos como numerador y el segundo número como denominador. ¿Cómo quedaría? 4 sobre 8. Así. Así quedaría. En la segunda línea. Entonces copian. Y en las dos líneas siguientes, luego tienen otra razón. Ahí, ¿cuánto tiene la primera serie de cuadros? 9. Correcto, 9. ¿Y la segunda columna de cuadros? 6. Correcto. Entonces, esa es 9 a 6. Entonces, 9, 2 puntos, 6. Así como escribimos el 4, 2 puntos, 8. Entonces, lo voy a escribir aquí. 9 a 6. Y la otra forma de representarlo es 9 sobre 6. 9 sobre 6. Permítame, no, me está quedando una llamada. Bien, bien, deme unos minutos, ya que están tocando la puerta. Permítame. Bien, ya volví. Bien, el siguiente tema entonces, siempre respecto a esta misma semana, es la proporción. Colocaron esos que tengo ahí en los espacios, ¿verdad? En los espacios de la página 105. Sí. Bien, entonces pasemos más abajo, dice la proporción. Y nos da un ejemplo. Dice que en la clase A2 hay 25 alumnos y en la clase 2B hay 30 alumnos. La razón de mujeres y varones en la clase es de 10 a 15. En la clase 2B, la razón entre ambos sexos es de 12 a 18. Buscamos la expresión mínima para ambas. ¿Qué quiere decir expresión mínima?
que van a hacerlo lo más pequeño posible. Entonces, fíjense bien. Por ejemplo, estas que yo tengo aquí, yo las puedo hacer más pequeñas. ¿Sabían ustedes? ¿Verdad? ¿O lo recuerdan? Voy a poner así grande. ¿Recuerdan cómo se hace esto más pequeño? Una fracción es reduciéndola. Y le voy a reducir una. Por ejemplo, si yo tengo 4 octavos, se puede reducir. Y va a quedar, la mitad de 4 es 2. Y la mitad de 8 es 4. Y va a quedar 2 cuartos. Esto todavía se puede reducir un poquito más. La mitad de 2 es 1. Y la mitad de 4 es 2. Esta es la forma de la mínima reducción que hay. Entonces, con estas razones que están de esta forma, se pueden reducir igual. Si se fijan, yo probé con una de ellas. Y de esta otra forma igual se pueden reducir. La mitad de 4 es 2. La mitad de 8 es 4. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2. Les quedaría 1, 2 puntos, 2. Así como está aquí. Entonces, dice que también podemos decir que la razón entre hombres y mujeres en ambas clases es igual y leemos 10 es a 15, como 12 es a 18. A esta igualdad la llamamos proporción. Entonces tenemos como una especie de concepto que la proporción es la igualdad de dos razones. La proporción es la igualdad de dos razones. Esa parte, márquenla o algo para que la copien. Les puede venir en el examen que es una proporción. De esta clase de ahorita puede que venga más parte teórica en el examen que práctico. Entonces, por eso les aviso. Bien. Entonces, pasemos a la siguiente página, página 106. Y ahí tenemos lo que es más ejemplos. Dice que comprobamos la igualdad de diferentes razones buscando sus expresiones mínimas. Entonces, así como les dije, se pueden reducir. Y ahí tienen unos ejemplos. 6 a 8 y 15 a 20. Eso se pueden reducir. 7 a 18 y 21 a 54. 15 a 40 y 45 a 125. 6 a 15 y 14 a 35. 8 a 18 y 12 a 24. 18 a 30 y 24 a 40. Entonces, todos esos ejercicios que están ahí los van a hacer en su cuaderno. Voy a hacer algunos acá para que les quede de una forma visual. Entonces, voy a hacer el primero. El primero dice que es 6 a 18. 6 a 18. Y 15 a 20. Eso no son dos ejercicios, jóvenes. Ese es un mismo ejercicio con dos razones. Entonces, esas dos razones se van a convertir en proporciones y se tiene que disminuir. Este es un solo ejercicio, fíjense bien. Entonces, 6 a 18. Voy a pasarlo a fracción solamente para que se recuerden cómo disminuir los números, cómo reducirlos. 6 a 18. Y la otra es 15 a 20. 15, 20. Bien, pero aquí les voy a dejar un poquito más de espacio. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es reducir esos números o esas fracciones. Para reducir, ¿cómo lo hacemos? Bueno, empezamos viendo si tienen mitad el primer conjunto de la fracción. Resulta que los dos tienen mitad, el 6 y el 18. Entonces ponemos la mitad de 6 es 3 y la mitad de 18 es 9. Hasta ahí vamos bien. Luego tenemos que pasar a sacarle la mitad a la otra razón que tenemos. Y a esa otra razón, entonces, vamos a probar con mitad. Resulta que el 20 tiene mitad, pero el 15 no. Entonces no podemos sacarle mitad al 15 y al 20. Tenemos que buscar otra forma. Tiene tercera el 15, pero el 20 no tiene tercera, entonces tampoco se puede. ¿Qué quiero decir que no tiene tercera? Que no se puede dividir entre 3. 15 sí, 15 entre 3 es 5, pero 20 entre 3 no se puede.
Y luego miramos si tiene quinta. 15 si tiene quinta. 15 entre 5 es igual a 3. Entonces voy a empezar a copiar. 15 entre 5 es igual a 3. Y 20 entre 5 es igual a 4. ¿Qué pasa? Bueno, ahí ya los reducí un poquito. Lo que tengo que ver es si todavía se puede reducir más alguno. Y si se puede, el primer conjunto se puede reducir. Entonces, el primero quedaría. La tercera de 3 es 1. ¿Por qué? Porque 3 entre 3 es igual a 1. Permítame. Estoy en clase, le hablo luego. Sí, sí lo voy a mandar al grupo. Ah, seguramente se le olvidó, pero sí voy a mandarles el link a ella. Entonces esté pendiente. Bueno. Bien. La tercera de 9 sería dividir 9 entre 3. ¿Cuánto es 9 entre 3? 3. Correcto. 3. Ahí esa ya no tiene más reducción. Ahí ya está reducido al máximo. Entonces, ya no tocamos esa fracción. Y la del otro lado también está reducida al máximo. Porque el 3 solamente se puede dividir entre 3 y entre 1. Y el 4 solamente se puede dividir entre 4 y entre 1. Entonces no tienen en común. Entonces queda así. Permítame que me quedó como pegado. Ahí está. Bien, entonces el resultado al final sería 1/3 a 3/4. Así sería el resultado final. Lo voy a acercar un poquito más aquí, ya que como es el resultado final. Bien, ya queda así. Así quedaría el resultado final. Solamente se colocan las dos fracciones ya reducidas y los dos puntos en medio. Entonces, copien ese para que tengan un ejemplo. Bien, una cosa importante es dar una conclusión. Entonces, la conclusión se da, depende del resultado. Yo les voy a hacer una pregunta. La primera fracción, 1/3, es igual a 3/4. Bueno, ¿me escuchan? Jóvenes. Sí. Clases por Zoom. ¿Cómo dice? El profe Lourdes va a dar clases por Zoom. Solo es un examen el que tienen. ¿Ya los mandó? Sí. No. ¿A dónde lo mandó? Mandó las preguntas. Ah, mandó las preguntas. Bueno, desde ayer creo. Sí. Bueno. Antier, no me acuerdo. Bueno, eso es lo que tienen con ellos. Bien, entonces fíjense bien, vamos, al final lo que se hace es comparar, entonces 1/3 y 1/4. ¿Son iguales? No, no son iguales. Entonces tenemos que colocar conclusión. Permítanme. Esto está pegado acá. Entonces decimos. Se le ve el audio, profe. ¿Cómo se va? Por ratos. Sí. Sí, es que creo que problema del internet, creo.
Bien, entonces agregamos una conclusión. Y en la conclusión decimos que no son iguales. Tiene que darnos igual para que sean iguales. Si al final nos da diferente, entonces significa que no son iguales, pues. Bien, entonces copian. Ya. Ya. Bien, entonces vamos a hacer otro más de estos mismos. Bien, aquí no le puse el nombre del tema. Este tema se llama proporción. Este tema es proporción. Bien. Vamos a hacer otro ejercicio más. Siempre de proporción. Voy a tratar de hacer uno que quede igual para que lo vean. Vamos a ver. $6 a 15, 18. Voy a hacer el segundo. Vamos a ver si nos queda igual. Sí, vamos a ver. Entonces el ejercicio dice 7 a 18. 7 a 18. Y el otro dice y 21 a 54. 21 a 54. Los pasos son exactamente los mismos. Empezar a sacar mitad, tercera, lo que tenga. En el caso de 7 a 18 no tiene nada. ¿Por qué? El 7 tiene séptima nada más. Pero 18 no se puede dividir entre 7. Entonces ese número ya definitivamente no se puede reducir. Repito de nuevo, por si no me entienden. Ese número ya queda irreducible. ¿Por qué? Porque 7 no tiene mitad, no tiene tercera, no tiene quinta. Solo tiene séptima. Y 18 tiene mitad, tiene tercera, pero no tiene séptimo. Entonces no se puede reducir. Ese número lo voy a dejar así, tal cual. Ahora yo voy a ver el otro número, 21 a 54. Primero a ver si tiene mitad. El 21 no tiene mitad. El 54 sí, pero tienen que tener mitad los dos números. Entonces no me sirve de nada. Luego pruebo con, después de la mitad sigue tercera. Resulta que 21 tiene tercera y 54 tendrá tercera. Vamos a ver. Voy a hacer en la calculadora más rápido, 54 entre 3. Ahí está. Miren, 54 entre 3, 18. Entonces, la tercera de 21, ¿cuál sería? 21 entre 3, 7. 7. Correcto. Y 54 entre 3, 18. Ahora yo les voy a hacer la pregunta. ¿Son iguales o no son iguales? Sí. Correcto. Sí. Son iguales. Entonces, la conclusión final, siempre se le va a poner esto, conclusión. Entonces, en la conclusión vamos a decir que ambas expresiones son iguales. Así. Ambas expresiones son iguales. Ahí. Entonces, copien ese otro. Voy a darle un espacio aquí para que, ahí está. Porque estaba muy separado, para que sepan qué es de cada uno de esos. Y si no fueran iguales, pues se colocan, no son iguales. Entonces, de esa página tienen 1, 3, 6, 7 ejercicios más que tienen que hacer. 7 ejercicios más de la página 106. Todo el inciso 1 yo ya hice 2 ejercicios. Del inciso 2 no he hecho ni uno y del inciso 3 tampoco.
Bien, ¿ya copiaron? Sí. Ok. Sí. Vamos a avanzar a la siguiente, que ya solo nos quedan 10 minutos. Bien, tenemos una ley fundamental de la proporción. Bien, vamos a leer un poquito de esas leyes. Vamos a leer a ver qué nos dice. Entonces dice, ya hemos tratado esto antes y lo llamamos multiplicación cruzada. Ahora solo vamos a saber más sobre las proporciones. Recordemos su forma. Preguntémonos, ¿cuántos minutos tienen 3/4 de hora? Entonces, en el inciso 1 dice 3/4 es igual a 45 sobre 60 o 45 sesentavos. Ahora multiplicamos los pares de números. ¿Cómo los pares? Multiplicación cruzada. El numerador con el denominador y el denominador con el numerador del otro lado. Entonces, 3 por 60 es igual a 4 por 45. Si ponemos variables en los lugares de los números, la ecuación sale de esa forma. A por C es igual a B por B. Esa parte de números, imagínense ustedes lo que voy a poner ahorita aquí en la fórmula acá. Por eso dice que, por eso sale eso, miren, sale A por B. Bueno, sale A y B, que es igual a C y D. C y D. Ahora, si yo esto lo paso y lo multiplico cruzado, significa que voy a multiplicar A por D. Y voy a multiplicar B por C. Ahí está. Entonces, de ahí es donde sale esa fórmula. Vamos a ver. Bien, ahí lo tengo algo malo yo. Es ABC. Permítanme. B sería este de acá arriba. Perdón. Permítame, solo corrijo aquí las letras que me equivoqué. Así. Para multiplicarlo cruzado, que quedaría A por C es igual a B por D. Entonces, fíjense bien, la clave es multiplicar cruzado. Este de arriba, el A con el C y el B con el D. Y aquí está la fórmula ya escrita de otra forma, pero en sí es lo mismo de arriba. Entonces, vamos a pasar a la parte donde nos dice regla de 3. Tenemos una parte donde dice regla de 3. Pero más antes de regla de 3, vamos a ver algo. Dice que en cualquier proporción es igual, en cualquier proporción el producto de los medios es igual al producto de los extremos. En forma de fracción, entonces, AB, CD. Esa forma que está escrita en el libro tiene algunos errores. Si se fijan, yo había escrito ABCD. Ahora tienen ellos escrito ABCD. Pero si lo multiplican, les queda diferente a ellos. Entonces, ustedes no se fijen tanto en las letras que yo tengo, sino que en cuál estoy multiplicando con cada cual. Yo necesito que me digan si identifican que el A se multiplica con el C y si el B con el D. No importa qué letra sea, el numerador del primer numerador se multiplica con el segundo denominador y el primer denominador se multiplica con el primer numerador. Bueno, y luego en la página 107 tienen cómo encontrar factores si les hace falta algún número. Si se fijan, dice AB es igual a XD, AB es igual a CX. Todas esas son mezclas que puede haber donde no sepamos algún número. Entonces, para saber al final cómo nos va a quedar, se hace un proceso. Se hace un proceso que ese lo vamos a hacer en la pizarra el día sábado, en la que vamos a decir que X es igual a multiplicar a D sobre B, o X es igual a multiplicar BC sobre A, o X es igual a multiplicar BC sobre D,
o X es igual a multiplicar a D sobre C. Entonces, esa parte vamos a darlo para el día de clase. Luego tenemos una regla de 3. Dice que es la aplicación de la ley fundamental de las proporciones. Y nos dan el ejemplo 1. Dice que Sandra compró el miércoles 3 aguacates por 15 lempiras. El sábado mandó a comprar 5 aguacates para un guacamole. ¿Cuánto dinero le costaron? Entonces, dice que por 3 aguacates le valió 15 lempiras. Y el sábado mandó a comprar 5 aguacates para un guacamole. Entonces no se sabe el precio cuánto le valieron. Y si se fijan, ahí tienen la incógnita. Se fijan que ahí está la X, ¿verdad? Entonces, para resolver eso, voy a copiarla tal cual como la tienen ellos. Vamos a ver cuántos minutos. 4 nos quedan. Antes que se corte. Entonces, bien, nos queda 3 sobre 5. Y aquí nos queda 15 sobre X. Así. Entonces, el primer día, por 3 aguacates, perdón, por 3 aguacates, le valió 15. Y el segundo día compró 5 aguacates, pero no saben cuánto valió. Entonces, hacemos lo de la proporción y decimos 3 por X. Se fijan, 3 por X igual a 5 por 15. Resolviendo eso, entonces, 3 por X, 3X. Así sencillo. Igual a 5 por 15, 5 por 10 son 50 y 5 por 5 es 25. 50 más 25 son 75. Ahí yo ya tengo una ecuación lineal, justo la que vimos la semana pasada en clase. Eso es justo lo que vimos la semana pasada en clase. Entonces, ese 3 está multiplicando. Va a pasar al otro lado a dividir. Entonces, se divide, se pone en división en forma de fracción. Entonces va a quedar 75 entre 3. Así. Y luego dividimos hacemos esa división, perdón. 75 entre 3 es igual a 25. Y ya desde ahí sabemos cuánto gastó en los 5 aguacates. Entonces, en 3 aguacates gasta 15 lempiras. En 5 aguacates gasta 25 lempiras. Esta parte, si no le entendieron esta de aquí, es respecto a lo que vimos en clase. Las ecuaciones lineales. No sé si se recuerdan. Las recuerdan, ¿verdad? Si no las recuerdan, practíquenlas. Practíquenlas, que esa parte la van a ocupar aquí. Sí. Bien. Entonces vamos a avanzar un poquito más. Bien, vamos a avanzar a la parte. Bien, ya ahorita se va a cortar la llamada, entonces mejor voy a cortarla y vuelvan a ingresar. Solo vamos a ver un tema más, que es algo sencillo, siempre tiene que ver con las proporciones, parecido. Entonces solo voy a cortar y vuelvan a conectarse, por favor.